Como los hermanos saben, la última vez que comenzamos esta serie, yo compartí el capítulo primero de Ageo y ahí se presentaba, ¿verdad?, un tema fundamental, y era que el pueblo israelita estaba desviando su mirada de lo fundamental, y era que su prioridad debía de ser Dios. Dios lo primero. Se nos quedó una frase ahí, ¿verdad?, anclada en nuestro corazón, que decía que Dios no puede ser, ¿verdad?, no puede estar en nuestro corazón en un tercer lugar, en un cuarto lugar, sino que Dios ha de ser el primero. Nuestro amor por Dios es preferente. Ese es el principal mandamiento, amar al Señor sobre todas las cosas. Cristo debe de ser nuestra prioridad. Si el Señor no es lo primero en nuestras vidas, yo te aseguro, hermano, que el Señor está puesto en el último lugar. No hay puesto intermedio. Primero Él, segundo Él y tercero Él. Las demás cosas, ¿verdad?, serán añadidas. Son por añadidura, ¿verdad? Y esto es lo que el Evangelio nos enseña. Voy a leer el texto que hoy nos corresponde y os pondré un poco en el contexto, ¿verdad?, la situación que se estaba viviendo. Es el capítulo 2 del profeta Ageo, versículos del 1 al 9. Y dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera, y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a orar. Señor, tú dices, tú mandas, tú eres el dueño y Señor, el soberano de toda la tierra, Señor. Queremos oír tu voz en esta mañana, queremos que tú hables a nuestros corazones. Queremos, Señor, que tú pongas tus expectativas por encima de las nuestras, Señor. Que tú nos hagas ver la gloria de Cristo. Que tú nos enseñes, Señor, oh Padre, lo que realmente hay en tu corazón, Señor. Te necesitamos, Señor. Yo te necesito. Yo no podría estar aquí, Señor, si no soy sostenido por ti, Señor, por tu Espíritu. Te pido, Señor, te ruego que apartes de mí, Señor, todo aquello que estorbe para que seas tú, para que tú abras nuestros oídos, tú abras nuestros corazones, Señor, y tu palabra sea recibida, oh Señor, en nuestros corazones, y nuestras vidas puedan salir reforzadas, Señor, por medio de tu Espíritu. Gracias por mis hermanos, Señor, en esta mañana, que tú los bendigas y que tú, Señor, en este día, Señor, seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues es un gozo estar con vosotros, ¿verdad? Y una vez más poder compartir la palabra del Señor esta mañana.
Y como ya decía, el título de este sermón es un templo aún más glorioso. El pueblo de Israel había estado en el exilio, ¿verdad?, bajo el poder de Babilonia durante 70 años, según así anunciaron los profetas también. Ellos estaban bajo el yugo de Nabucodonosor, y en el 587 aproximadamente Nabucodonosor arrasa Jerusalén y destruye el templo, algo bien sagrado para los judíos. Ellos son deportados a Babilonia, ¿verdad? Y durante 70 años, ¿verdad?, ellos están lejos de su país, lejos, ¿verdad?, de sus costumbres, lejos de lo suyo. Cuando ellos vuelven otra vez por medio del imperio persa, ¿verdad?, que arrasa al imperio babilónico, por allá por el 537-35 aproximadamente, ya vimos en el primer capítulo que Dios levanta profetas, entre ellos Ageo, Zacarías. Dios levanta profetas en este posexilio para incentivar, para motivar al pueblo. Imagínense tantos años fuera, ¿verdad?, de las cosas de Dios, influidos por este mundo babilónico. Imagínenselo. Ellos vuelven a su tierra, pero lo primero que ellos hacen es preocuparse por sus cosas, por sus casas, por tener bien, ¿verdad?, su hogar. Que sobre todo su vida sea confortable y bueno, ya están en su tierra y bueno, ya Dios hará. Pero Dios levanta a un profeta, Ageo, ¿verdad? Y este los desafía por medio de la voz de Dios a que tienen que reconstruir el templo. En este contexto es en el que estamos. Ellos tienen que reconstruir el templo. Ellos, en el primer capítulo, oyen la voz de Dios. Ellos se arrepienten, ¿verdad?, de no haber tenido como prioridad al Señor, y ellos comienzan esa obra magna de reconstruir el templo. Y aquí nos situamos, ¿verdad? Hay un primer mensaje, el día 24 del mes sexto, y en este mes séptimo, a los 21 días, aproximadamente un mes después, el profeta otra vez lanza otro mensaje. El profeta vuelve a hablar. Ellos están finalizando la llamada fiesta de las trompetas. Ellos están en el mes llamado Tisrei y ellos están celebrando que Dios estuvo con ellos durante todo su peregrinaje en el desierto después de que salieran de Egipto. Y nuevamente Dios habla por medio de Ageo, le dice, habla ahora, versículo 2, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadá, ¿verdad?, y al resto del pueblo, ¿verdad? Hay un nuevo mensaje del Señor porque parece ser que ellos quedan paralizados por algo que ocurre. Y a modo de introducción, para que ustedes entiendan, ¿verdad?, que Dios tiene unas expectativas que nosotros no tenemos y que Dios ha colocado como base y fundamento en todo lo creado a Cristo. El apóstol Pablo lo retrata de esta manera, que dice de Cristo que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda la creación, que en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y que en Él son todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Es decir, hermano,
que Dios tiene un macro proyecto que va más allá de este proyecto que ustedes pueden ver aquí. Esto queda en nada al lado del gran proyecto o macro proyecto de Dios en Cristo Jesús. El gran templo de Dios, hermanos, es Cristo. Y ese proyecto de Dios, ¿verdad?, es la Iglesia. Tú y yo somos templo del Dios viviente. Por tanto, podemos decir que el Señor Jesucristo es el fundamento y la base de toda existencia. Por tanto, hermanos, tú y yo tenemos que tener en cuenta algo, que formamos parte de este proyecto de Dios. Aquí hay un proyecto en esta lectura, un templo que hay que reedificar. ¿Cuántos grandes proyectos humanos hemos visto, hermano? ¿Y cuántos proyectos humanos hoy vemos que el tiempo, ¿verdad?, los ha desgastado? Han caído. Podemos ver esas grandes pirámides de Egipto deterioradas, piedras desgastadas, efigies que están, ¿verdad?, enterradas en la arena, que le faltan partes. La obra del hombre se deteriora. Podemos ver también hoy, el que ha visitado Roma, el Coliseo romano. ¿Cómo está el Coliseo romano? No es sombra ni de lo que aquello fue, hermano. Tú puedes ver también, como vimos el año pasado, la Catedral de Notre Dame, cómo ardía ese gran proyecto en Francia, cómo el mundo clamaba, lloraba, recaudaban dinero, ¿verdad, hermanos? Porque la obra de sus manos se desmoronaba, hermano. Se caía el puntal de Francia, ¿verdad? Lo más alto. Recuerdan, algunos de ustedes quizás eran pequeños, pero yo recuerdo, estando en el salón de casa, cómo un avión se estrellaba contra las Torres Gemelas en Manhattan, en Nueva York. Una obra magna del hombre que en cuestión de segundos fue al suelo, hermano. Estos son los proyectos del hombre. Pero, hermano, el proyecto de Dios es eterno. El proyecto de Dios, hermano, tiene garantía suficiente, hermano, cosa que no tienen nuestros proyectos, tus proyectos, mis proyectos. Aún hoy en día, lo único que queda del templo de Jerusalén son algunas piedras allí, de este segundo templo de Zorobabel, que después fue reformado y engrandecido por Herodes el Grande en el año 64, 6 años antes de que otra vez fuera destruido por los romanos. Allí lo que quedan son algunas piedras y ese muro que ustedes ven, el muro de las Lamentaciones, en la parte occidental, donde estaba situado el templo, donde allí los judíos, ¿verdad?, meten sus papeles, hacen sus plegarias, ¿verdad?, lamentando la destrucción de aquel templo. Gracias, hermano. Por lo tanto, el proyecto de Dios tiene garantía, es eterno. El proyecto de los hombres no garantiza nada, ¿verdad?, y es temporal. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Algo estaba ocurriendo cuando ellos comienzan a reconstruir el templo. Fíjense, hermanos, solamente un mes después de que los trabajos comenzaran, los israelitas estaban pensando en que este templo nada tenía que ver con el templo de Salomón. A solo un mes. Era como nada delante de sus ojos. Y yo creo que poco, ¿no?,
hubieran podido reconstruir en cuestión de un mes cuando se ponen manos a la obra en un templo. Pero aún con eso ya estaban pensando en su corazón de que era algo imposible, de lo glorioso que fue el templo de Salomón. Ellos estaban poniendo su mirada en las piedras, en el edificio, y no estaban poniendo su mirada en Dios. Además, estaban comparándose, hacían una comparativa con lo glorioso que fue el templo de Salomón. Hoy día aún oigo que muchos dicen cualquier tiempo pasado fue mejor. Y yo le digo, mira, eso pregúntaselo a mis abuelos. Que mi abuela me hablaba del tiempo de las hambres, donde tenían que ir a comprar el pozo del café para hacer un poco de café en sus casas. El pan llegaba escaso, había poco alimento. Y muchos se atreven a decir, ¿verdad?, cualquier tiempo pasado fue mejor. Y mirándolo desde la óptica de la Iglesia, lo que algunos han hecho para el Señor, grandes hombres de Dios, ¿verdad?, o grandes avivamientos que ha habido en los tiempos, lo han hecho en un momento determinado de la historia y en una época determinada, y lo han hecho con unas circunstancias, hermanos, específicas. Pero realmente, ¿qué quiere decirnos a nosotros para el día de hoy este texto, esta pregunta? ¿Tengo yo que compararme con algún siervo de otra iglesia? ¿Tienes tú que compararte con otro hermano de la iglesia? ¿Tiene que haber alguna competitividad? Hermano, si Dios te llama a hacer algo para su reino, no mires lo que otros ya hicieron y de la manera en que lo hicieron. Enfócate en lo que tú estás llamado para hacer hoy para Dios con los dones que Él te ha proporcionado, hermano. Tú eres tú. Y Dios quiere utilizarte a ti, hermano, con tu personalidad, con los dones que Él te ha dado, que Él ha entregado en tus manos. No hay nada por qué imitar a nadie. Ellos estaban mirando al pasado. Ellos estaban comparando lo glorioso que había sido el templo de Salomón. Y hoy tú tienes que mirar el presente. Tú tienes que mirar, hermano, lo que Dios está haciendo contigo. Las cosas, hermano, que tú puedes contar y decir del Dios glorioso de los cielos que hace en tu vida constantemente. Y lo que Dios es capaz de hacer por medio de ti con los dones que Él te ha proporcionado, hermano. No mires a tu lado, no mires hacia atrás, no mires al pasado. Enfócate en lo que hoy Dios tiene preparado para ti específicamente, hermano. Dios va a capacitarte. Dios va a hacer contigo lo que tiene que hacer. Tú no necesitas compararte con otros. No necesitas mirar hacia atrás. No necesitamos ver en los libros cristianos lo glorioso que fue el avivamiento, ¿verdad?, del siglo XVI, o los grandes reformadores, o lo que la Iglesia hizo La pregunta es, ¿qué tienes hoy tú que hacer para el Señor? ¿Qué tienes hoy tú que hacer para el Señor en este momento, con estas circunstancias, en este momento de la historia, hermano? Dios te llama a ti, específicamente a ti, hermano. Y Dios va a dotar tu corazón de habilidades, de dones, para que cumplas la misión que tienes que cumplir. Aquí ellos tenían un problema. Y yo espero, ¿verdad?, que tú no tengas este problema. Enfócate
en lo que Dios tiene que hacer contigo. Seguidamente, en los versículos 4 y 5, Dios les recuerda que estaría siempre con ellos. Ellos estaban mirando al pasado, ellos estaban, ¿verdad?, haciendo una comparativa. Este de Salomón no tiene comparación con este otro, y estaban olvidando la noción de las promesas de Dios a su pueblo. Él prometió, según el pacto que hice, versículo 5, con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, no temáis. El Señor en el versículo 4 les impulsa. Esfuérzate, dice el Señor, esfuérzate también, Zorobabel, Josué, cobrad ánimo, trabajad porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Es Dios quien nos impulsa, es su Espíritu, hermano, quien nos da el ánimo suficiente. Porque es verdad que la obra de Dios es de una magnitud inimaginable, hermano. La obra del Señor no hay por dónde pillarla. Pero es Él el que te anima hoy. Es Él el que te da la fuerza, hermano. Nuestra pregunta es, ¿verdad?, a veces, ¿qué pinto yo aquí con lo poco que soy, con lo poco que valgo? Pero cuando miro al que realmente, ¿verdad?, tiene todo el valor, al que realmente me da las fuerzas para seguir, entonces, hermano, algo cambia en nosotros. El Salmo 127 nos dice: si Jehová no edificaré la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no edifica, hermano, todo nuestro esfuerzo no sirve de nada. Si el impulso no viene de Dios, hermano, todo lo que hay en tus manos que tú quieras hacer es pura mantequilla. Se te va a desmoronar. El impulso, el ánimo, hermano, el esfuerzo proviene del Señor. Y Dios nos lo recuerda. Dios se lo recordó a su pueblo y hoy Dios te lo recuerda a ti. Dios está contigo todos los días. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si el Todopoderoso es tu escudo, tu fortaleza, ¿quién va a poder derribarte, hermano? Esto es algo, ¿verdad?, que tenemos que tener en mente. El Señor es el que nos anima, el Señor es el que te da el esfuerzo que tú necesitas en cada circunstancia de tu vida. No intentes algo en tu propia fuerza. Clama a Él, acude a Él. Es por medio de Él y para Él, ya lo vimos en el texto de Pablo. Y así Él se lo transmite a los efesios, diciendo que somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¡Qué gloria, hermano! ¡Qué glorioso! ¡Qué palabras las de Pablo, hermano! Eso no hay quien pueda contenerlo en nuestros corazones, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, fortalecidos con poder por medio de su Espíritu. Hermano, no necesitamos motivaciones de este mundo, no necesitamos ejemplos caídos, pecadores, igual que nosotros, redimidos. Necesitamos el poder de Cristo en nuestros corazones. Tenemos nuestra responsabilidad dentro del reino, pero sabemos que sin Cristo nada podemos hacer. Tú y yo tenemos responsabilidades, tenemos tareas que cumplir para el Señor. Pero también sabemos que sin Él es imposible.
Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y es verdad. Por eso Él nos anima. Él es el que pone el ánimo en nosotros. Los logros son suyos, no son nuestros. Los logros son suyos. Pero tú estás llamado, hermano, a ser lleno de su Espíritu. A que la compañía de Cristo no te falte en ningún momento de tu vida. Y tienes que tener conciencia de esto. El pueblo de Dios había perdido esta noción. Tú y yo hoy no podemos perder esta noción en nuestra vida. Cristo está presente en cada circunstancia, en cada plan, en cada proyecto. Cristo está ahí, hermano. Su presencia no nos falta. Tú y yo estamos llamados a ser llenos de su Espíritu y llamados a ser templo de su Espíritu. Por tanto, esfuérzate. Por tanto, tú estás llamado a ser diligente. Tú estás llamado, hermano, a ser responsable, a cuidar, a cultivar todo lo que el Señor te ha otorgado. Debemos de buscar la santidad, debemos de orar, debemos escudriñar su palabra, hermano, pero nada de esto es posible sin su presencia. Así nos lo dice el Señor. Solamente si permanecéis en mí, entonces, dice el Señor, llevaréis mucho fruto. Debemos de estar como el cemento a la piedra, pegado, cimentado al Señor. Entender que la obra es suya. Entender que no hay nada comparable con Él. Entender que el esfuerzo, el ánimo, las ganas provienen de Él. En el momento que perdemos de vista al Señor, flaqueamos, nos quedamos sin fuerza. Pablo lo sabía y Pablo, a punto de ser sacrificado, escribe estas palabras a Timoteo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Pablo tenía una misión por delante. Tú tienes hoy una misión por delante, hermano. Tenemos que predicar, tenemos que anunciar a aquel que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesucristo. Pablo tenía esa seguridad. Y tú tienes que tener esa seguridad, hermano, en tu vida. Pero estos versículos anteriores anticipan, ¿verdad?, algo glorioso que está por venir. Una gloria aún mayor. Porque así dice el Señor: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Algo glorioso está por llegar. En medio de toda esta desesperación, donde no le vemos el final al túnel, ¿verdad?, donde la humanidad perece, Dios nos llena de esperanza. Dios nos llena de esperanza. Todo está dicho ya por parte de Dios. Ningún proyecto humano puede compararse al gran proyecto divino, hermano. Nada.
Recapitulamos, Dios debía de ser prioritario en sus vidas, en el capítulo 1. El templo debía de ser reconstruido, pero algo le frena. Esto que vamos a hacer en nada se va a parecer a lo que Salomón hizo. Dios vuelve a animarle, Dios los llena de fuerzas y le recuerda que Él estaría con ellos. Pero finalmente, en estos últimos versículos, Dios le va a revelar algo glorioso. El Señor iba a hacer algo tremendamente grande. Él iba a hacer temblar los cielos, la tierra, los cimientos del universo, hermano. Porque vendría el deseado de todas las naciones. Eso era lo verdaderamente importante. Ahí es donde residía la gloria del Señor. Las piedras, los templos, hermanos, se destruyen una y otra vez, se caen. Pero el proyecto eterno de Dios en Cristo es permanente y para siempre, es eterno. Eso no hay mano humana que lo derribe, hermano. Vosotros comparabais este templo, ¿verdad? Le dice el Señor, con el de Salomón. Pero ni este de Zorobabel ni el de Salomón son comparables al templo que venía. Recuerda las palabras del Señor Jesús con sus contemporáneos. Uno aún mayor que Salomón se encuentra en este lugar. Cristo mayor que Salomón. La presencia del Señor estuvo en el tabernáculo en el desierto con los israelitas. Salomón edificó ese templo glorioso, pero ahora vendría, y he aquí el anuncio, un templo vivo y glorioso en la figura de nuestro Señor Jesucristo. El Dios con nosotros se iba a hacer una realidad, hermanos. Y solamente Cristo estaba lleno de la gloria de Dios. Solamente Cristo. Hay un anuncio glorioso. El Señor Jesús también le dice a sus contemporáneos: destruid este templo y yo lo edificaré en 3 días. Y efectivamente, hermano, ese templo de Dios volvió nuevamente a ser destruido por los hombres. La tierra tembló allí en el monte Calvario, hermano. El Señor Jesús estaba gimiendo, una lanza fue introducida en su costado, hermano, fue destruido, fue hecho añicos, hecho pedazos, hermano, completamente destruido. Pero gloria al Señor que al 3er día resucitó. Gloria al Señor, hermano. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! El Señor se levantó de los muertos. Nadie pudo destruir al verdadero templo de Dios. La muerte no pudo, el pecado no pudo, el imperio del diablo tampoco pudo, ni los hombres tampoco pudieron. Glorioso templo de Dios. Al ser glorificado el Señor, Él prometió la venida de su Espíritu que moraría en nuestras vidas. Yo me voy, pero Él no nos dejaría huérfanos. Pero aún hay más. Conocemos la historia del Señor. Conocemos que Él fue a la cruz por nuestros pecados. Conocemos el anuncio de los profetas, pero aún hay más. Dice el Señor, ¿verdad? En la epístola a los Hebreos, que una vez más Él va a conmover no solo la tierra, sino el cielo, hermano. Y esto indica que Él va a remover todas las cosas movibles, dice, como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que tú y yo recibamos un reino inconmovible, hermano. Por tanto, dice la epístola, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole.
con temor y reverencia, hermano. Esperamos que Dios haga cosas grandes. Esperamos aún el retorno del Señor Jesucristo. Aún esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva. Esperamos, hermano, esa nueva Jerusalén que descenderá del cielo de Dios, dispuesta, dice Apocalipsis, como una esposa ataviada para su marido, donde Dios mismo morará con su pueblo, donde Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, donde ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria al Señor, hermano. Hay tantas cosas que esperamos, hay tanta esperanza en nuestras vidas. Este evangelio glorioso, hermano, ha abierto nuestro corazón en canal. Y hay algo glorioso en Apocalipsis 21-22 que nos dice que en esta ciudad que desciende del cielo, en esta nueva Jerusalén, dice, no vi, dice Juan, y no vi en ella templo. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Amén, hermano. Cristo, el templo. Qué mayor gloria que esta, hermano. ¿Qué más podemos esperar de este Dios glorioso? Hermano, ¿sabéis lo que nos espera, hermano? Nuestro corazón está lleno de esperanza. Dios te ha llamado a ti específicamente con los dones que Él ha puesto en tus manos. Y Dios te va a capacitar lo suficiente para que cumplas con tu misión. Edificar a la iglesia, ¿verdad? Como el Señor edifica a su iglesia. Y quiero ir terminando diciendo, hermanos, que en este texto que hoy compartimos observes la obra del Señor. Tú eres el templo de su Espíritu. Y no hay nada comparable con eso. Eres tú el templo. No son las 4 paredes que aquí tenemos. No es lo bonito que esto está enmaderado. Tú eres precioso para Dios. Tú eres el templo de Dios. Y es en ti donde habita su Espíritu. Segundo, puedes tener la seguridad, la certeza de que Él ha derramado en nuestros corazones su Espíritu, por el amor que nos tiene. Su Espíritu habita en ti. Y hay otra cosa importante, en toda hecatombe, en toda circunstancia adversa, en todo lo que venga a tu vida, mira a Cristo. Mira al templo que nunca ha podido ser destruido. Mira al templo glorioso, a Cristo, que por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios. Que tú y yo, siendo enemigos de Dios, Él nos ha reconciliado. Él no nos ha dejado, hermanos, huérfanos. Termino diciéndote, ¿verdad?, que el texto nos dice que esta gloria postrera será mayor que la primera. Y lo tenemos claro porque lo hemos vivido. Hemos vivido a través de la historia las grandes cosas que Dios ha hecho con su pueblo. Y aún todavía, ¿verdad?, lo que nos queda por ver. Las cosas tan grandes que Dios tiene que hacer por su pueblo. Y daré paz en este lugar. Recuerdo las palabras de mi Señor cuando Él nos dice en el Evangelio: la paz os dejo, mi paz os doy. El Señor nos da su paz y nos deja su paz. No es la paz, hermanos, que el mundo nos da, sino es una paz que proviene de Dios. Una paz que confía y que no teme. Es la paz que ha traído Cristo. Por medio de Él, tú y yo hemos hecho
las paces con Dios. Esa guerra que había en nuestro corazón ha cesado. El Señor la ha disipado. Él ha traído paz a tu corazón. Él reina, pero también reina su paz. Termino haciendo la referencia que Pablo hace a los Efesios en el capítulo 2, diciendo, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La obra gloriosa de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Conozco que casi todos somos creyentes, pero quiero hacer un llamado, ¿verdad?, por si alguien está lejos de Dios en este momento. Quizás tú estés lejos de Dios, como aquí dice Pablo, alejado de las promesas, ajenos a los pactos, ¿verdad? Quizás tú estés lejos de Dios en este momento, o en enemistad con Él. Y yo te pregunto, hermano, ¿tú quieres ser templo del Dios vivo? ¿Tú deseas en tu corazón la presencia del Dios vivo? Que Dios more en ti de manera constante. Si ese es tu deseo en tu corazón, si estás lejos de Dios, si estás en enemistad con Él, si hay una guerra en tu corazón, aprovecha ahora, ven ahora a hacer las paces con Cristo. Acércate a Él. Entra hoy en ese templo glorioso. Acude a Cristo, el templo glorioso de Dios. Arrepiéntete, reconcíliate con el Señor y pídele que tú también quieres formar parte de este macro proyecto divino y que tú deseas ser una piedra viva de esa casa espiritual que es la Iglesia, donde habita la gloria de Cristo. Amén. Amén. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.